los contenidos de este programa y de tantos otros aquí en Radio H que se ha convertido en nuestra casa. También está llegando Martín Ruano, el hombre que nos aporta su cuota de reflexión, su mirada atenta sobre todo lo que está ocurriendo. Pero sin más preámbulos, yo los invitaría, o mejor no todavía, no lo sé, no, me están diciendo que no, bueno. Seguimos entonces aquí con esta presentación. Lo que les quería contar es que hoy vamos a estar conversando con Elsa Brusone, por ejemplo. Tenemos concertado una entrevista ahora, dentro de escasos minutos vamos a estar hablando con ella, que para quien no la conoce es una especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, es secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina, el CEMIDA, y es también asesora de honor del Congreso sobre recursos naturales estratégicos. ¿Por qué? Porque la importancia de los recursos naturales y la defensa justamente de los recursos naturales tiene mucho que ver con las Fuerzas Armadas y toda la región está en peligro, no solamente nuestro país, digamos, ¿no? Estamos hablando de estas bases que se están queriendo instalar en lugares estratégicos de nuestro territorio y bueno, de eso justamente nos va a ayudar a entender mejor en qué contexto se está dando todo esto y por qué estamos llegando hasta aquí con todas estas cuestiones. Me saludaban recién desde el otro lado, no terminé de entender qué era lo que estaba saliendo bien. Imagino que además de mi carita que se debe estar viendo más clara porque estamos con una cámara de mejor calidad que la webcam habitual, en fin. También vamos a estar analizando las cuestiones que han ocurrido también en la región, lo que tiene que ver con la xenofobia que ha aparecido en algunos lugares del continente y que nos preocupa mucho. De hecho, durante este fin de semana un grupo xenófobo de costarricenses se manifestó en la capital, allí en San José de Costa Rica, contra la llegada de nicaragüenses que estaban buscando refugio en el país en medio de este contexto de la represión y de una situación complicada allí en Nicaragua. Bueno, los manifestantes gritaban fuera nicas, los costarricenses están siendo muy poco solidarios con sus vecinos. De todas maneras, tenemos que decirlo, era un grupito de 200, 300 exaltados, no más, y la verdad que fueron repudiados en redes sociales de manera muy, muy consistente. El tema es que también la manifestación terminó con disturbios, con enfrentamientos con la policía, lo cual le dio mucha más prensa a este asunto. Tenemos que tener en cuenta que en Costa Rica se calcula que hay un 8% de la población que es inmigrante y los nicaragüenses son quienes, digamos, más representados están en esa población migrante. Pero no es el único lugar de nuestro querido continente donde han pasado cosas de este tipo. También en la frontera brasilera con Venezuela. Allí ha habido enfrentamientos muy violentos, se ha intentado prender fuego el campamento, uno de los campamentos en los cuales se han ido albergando, digamos, los venezolanos que están, en realidad todavía no se han asentado en Brasil, sino que hay como un permanente ir y venir, y de eso se quejan muchos brasileros, diciendo que hay una suerte de contrabando, que se han generado actos delincuenciales y demás, y bueno, la verdad es que ya en marzo habían atacado a la comunidad venezolana con cócteles Molotov, con bombas incendiarias. Ahora se volvió a intensificar este conflicto. Ha habido un desplazamiento de fuerzas de seguridad que envió Michel Temer para intentar sofocar un poquito el ambiente allí en Paracaima, que es el lugar cerquita de la frontera con Venezuela, en el noroeste brasileño, donde están ocurriendo estas cosas. Martín, ya estás acá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, buen día. Acá acabo de recibir una noticia que me pasaron recién de que están reprimiendo a gente del astillero de Río Santiago ahí en La Plata, cerquita de donde están velando al Chicho Mariani.
Sí, las imágenes son horribles, Sí, ¿no? son Estuvimos recién hablando en el programa anterior, mejor dicho, el que estuvo hablando fue Mauricio Polchi en Hágase Cargo, justamente con algunos de los trabajadores. Nos hablaban de que hay ya 5 detenidos. Sí, yo recién me acabo de enterar, la verdad. Claro, Me lo mandaron así que la verdad la situación sí se está poniendo muy, muy fea, digamos, en todo lo que tiene que ver con este sector. Que además, por lo que tengo entendido, la gente que trabaja en los astilleros ya está bastante organizada, sindicalmente hablando, o al menos como compañeros de trabajo que son, y están dispuestos a defenderse de las agresiones que reciban por parte de las fuerzas del Estado, con lo cual me parece que puede llegar a convertirse en un conflicto un poquito más largo que una simple dispersión de una manifestación, ¿no? Sí, lo que sí está claro es que este gobierno no le tiembla la mano, ¿no? Inmediatamente y rapidito va a reprimir, casi como primera opción, no sé como primera, pero como a la segunda Sí. ya le suelta el palo, ¿no? Es como casi su argumento inmediato. Qué sé yo. Uno viene consternado. La vez pasada también llegamos con una noticia triste, ¿no? Con estos chicos que les había explotado y que estaban internados, les había explotado la caldera, creo, Sí, allá la escuela de en Vicente Melchor López, Romero, creo que era. después se confirmó, desgraciadamente, el hecho. Bueno, nada. Qué sé yo. Cosas feas que pasan Sí, afuera. una cosas feas que pasan adentro. una desidia decidida, ¿no? Hay como una voluntad de abandonar a la gente, de abandonar el Estado, de abandonar un montón de lugares que son estratégicos para la población, ¿no? Porque estamos hablando de escuelas, de hospitales, centros de salud, de atención a discapacitados. O sea, claro, son todos lugares como muy, muy significativos para la sociedad, donde se está llevando adelante una práctica de destrucción. Sí, bueno, ya nosotros siempre lo dijimos acá, ¿no? El programa de este gobierno es el saqueo, y su único argumento contra eso es la represión. Eso está cada vez más, no sé si más claro, porque me parece que siempre estuvo claro, pero sí a flor de piel, ¿no? Cada vez que termina estando en la realidad de los medios y en la realidad incluso de los oficialistas, que no pueden más que intentar ocultarlo, pero que no lo logran. Y bueno, desgraciadamente la realidad por la que nos va llevando a una velocidad que a uno le sorprende lo acelerado, ¿no? Sí. Uno esperaba esto en unos años, no ya. Uno esperaba lo que pasó el año pasado, lo esperábamos, pero no tan rápido, ¿no? Y creo que ellos hasta creo que ellos mismos en algún punto se sorprenden de la velocidad de descomposición que está teniendo su proceso, ¿no? Tanto que se duda de si, ya los medios oficialistas y demás están dudando si se presenta una reelección, si no, si le da para. Si adelantan las elecciones. Si tienen que estar pensando en un candidato B, ¿no? Si cómo va el interno del peronismo, si Cristina puede o no puede, si la mete en presa a ver si no puede. Sí. Una cantidad de cosas que son llamativas, ¿no? Para un año que se supone que no es un año electoral, en el que no tendríamos que estar hablando de todas estas cosas, y sin embargo la agenda está marcada por este desconcierto y por esta situación de desastre que se está manejando. Pero bueno, en fin, aquí... Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es concentrarnos en el preparado del mate, para empezar esta tarde como Dios manda. Dale, bien. Y le digo aquí a los compañeros, si no es la canción que estaba prevista, puede ser cualquier otra. Lo importante es ahora hacer un pequeño, justamente, break musical que nos permita acomodarnos, preparar el mate y ya ponernos en comunicación. Vamos a estar hablando con Elsa Brusone, que yo creo que nos va a venir muy bien para entender un poquito todo esto que está sucediendo, cómo se enmarca en lo que Jorge Elbaum, en una nota en el Cohete a la Luna, anuncia como el Plan Sudamérica, ¿no? Que son palabras de James Mattis, el señor secretario de Estado, el hombre del Pentágono, que vino a recorrer la región para convertir lo que fue
en su momento el Plan Colombia en un plan Sudamérica, ¿no? Porque ahora no se puede pensar en espacios territoriales más chiquitos porque ahora vienen por todo, ¿no? Esta gente. Sí. Antes de ir a la pausa un segundito, doy una nota al pie. Recién hablé de Como Dios manda. Así que aprovecho para pasar un chivo. Hay una página muy buena por el tema de la apostasía, que es renunciar al bautismo y dejar de darle guita a la iglesia. A partir de eso, y es muy fácil entrar a la página, buscan No en mi nombre en Google y les sale la página. Hay un blog que explica todo, cómo hacer el trámite, cómo responder a las cosas que te responden si te quieren evitar, qué significa el trámite, por qué hacerla. Está la verdad que es espectacular. Y es así nomás. No en mi nombre, creo que se llama apostasía.com.ar o algo por el sí, estilo. Que de hecho pero buscan por No en mi nombre, que es como el lema. Y claro. Y está, porque la idea es esa, ¿no? Que los no medios del mundo cosas. Están hablando de este fenómeno que se está dando en la Argentina porque ha resultado ser más masivo de lo que pensábamos, ¿no? Ya eso que empezaron siendo decenas pasaron a ser cientos y ahora ya estamos llegando a los primeros miles de argentinos y argentinas que dicen, bueno, yo no decidí formar parte de esta comunidad parroquial, así que ahora que puedo decidir, elijo irme. Sí, no solo eso, sino que no quiero que en mi nombre hagan esto, ¿no? No quiero que en mi nombre, yo por suerte nunca pasé por ahí, pues, siempre fui hereje, pero los que han pasado pueden renunciar tranquilamente. Y hablando de herejes, vamos a escuchar a unos herejes chilenos. Vamos a escuchar a Máquina Candela, que es un grupo que el año pasado nos ofrecieron la oportunidad de ser justamente cortina de Continentes y Contenidos. Ahora escuchémoslos en vivo haciendo Voy a viajar por el mundo.
Yo no creo en las fronteras, mis pies me llevan donde yo quiero. Atravieso la cordillera a pie, los bolsillos llenos de arena, buscando a la gente que van encontrando a mis compañeros en el camino. Recorro los valles. Aprieto firme, firme mi lanza. Mi golpe será certero hasta el mundo más salvaje, el destino de mi pasaje. Voy a viajar por el mundo hasta lo más profundo. Yo nunca pierdo mi rumbo, pero a veces me confundo. Bien, y así pasó Máquina Candela en una versión en vivo de Voy a viajar por el mundo, que es algo que hacemos habitualmente en Continentes y Contenidos, pero en esta ocasión en realidad vamos a estar hablando con alguien que está bastante cerca, porque está también aquí en Buenos Aires. Ella es Elsa Brusone, es especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. Es secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina, el centro conocido como CEMIDA, y también, bueno, es asesora ad honorem del Congreso sobre Recursos Naturales Estratégicos, y es una persona que nos va a ayudar a entender un poquito mejor cuáles son las intenciones, digamos, del gobierno de Mauricio Macri a la hora de alentar la utilización de las fuerzas militares en lo que se llama seguridad interior, pero también cómo eso está enmarcado en un plan quizás un poco más grande, ¿no? No es ideas que se le ocurren a este hijo de inmigrante italiano, sino que son ideas que nos traen muchas veces estos diplomáticos que viajan desde el norte con valijas que nos imponen agendas. Hola Elsa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por ayudarnos a hablar con esto. Antes que nada te quería agradecer la predisposición y el compromiso permanente que mostrás y que desde hace tantos años, en temas que son sensibles para todos, pero que sin embargo muchas veces no aparecen en la agenda mediática, ¿no? Así que eso, desde aquí nuestro agradecimiento y gratitud. Gracias a ustedes. Macri anunció el uso de las fuerzas militares en operativos de seguridad interior. Se habla ahora de esto de la frontera norte y bueno, todos nos agarramos la cabeza. Creímos incluso cuando lo anunció que se trataba de algo que no se iba a poder cumplir, como no se corresponde con la ley vigente, que iba a ser una de las tantas declaraciones fallidas del presidente. Sin embargo, han ido pasando los días y parece que la cosa se consolida, ¿no? Hay eso que hablábamos de la frontera norte, que va a estar a cargo del Ministerio de Seguridad, o sea, a cargo de Patricia Bullrich, y ya se han empezado a reubicar algunos efectivos de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo tenemos que entender todo esto que está pasando, Elsa? Bueno, esto obedece a dos razones externas e internas. Las razones externas
es el pedido sistemático del Comando Sur, el comando militar creado por Estados Unidos para todo lo que es el continente americano. El primer comando militar fue creado en 1953, que es el brazo armado de la famosa Organización de Estados Americanos, creada en 1948, donde desde hace unos años insistentemente han venido presionando sobre los gobiernos de la región que tengan una línea divisoria entre seguridad y defensa nacional para que esta línea sea rota, implicar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra las hipótesis de conflictos que ellos dicen que son el narcotráfico, el terrorismo, las armas de destrucción masiva, las migraciones, los desastres naturales, pero también el control social, el control sobre la población, la vigilancia sobre la población que puede mostrarse esquiva o que puede denotar inestabilidad, como le llaman ellos, a las políticas económicas impuestas desde Washington. Y por otra razón, digamos, a órdenes internas, que es que como este modelo social y económico sin represión no cierra, y ante la posibilidad de que las fuerzas de seguridad sean sobrepasadas por la movilización popular, por la resistencia de nuestro pueblo, implicar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Ahora, en realidad, esto es violatorio de las leyes de defensa y de seguridad interior, que solamente pueden ser modificadas por el Congreso de la Nación, y es el Congreso de la Nación el único autorizado para decidir cuál es el papel que van a tener las Fuerzas Armadas, pero apunta sobre todo a la destrucción ya final de lo que son las Fuerzas Armadas de un país. Todas las Fuerzas Armadas en cualquier país del mundo tienen por misión la defensa del territorio ante un enemigo estatal externo, y a veces, como en el caso de lo que le ha pasado, por ejemplo, a Irak y a Siria, o le está pasando a Yemen, la creación, ¿no?, de fuerzas mercenarias por parte de Estados Unidos, de la OTAN, también del Estado de Israel, los países del Golfo Pérsico, en estos países que les han creado verdaderos ejércitos de mercenarios, que son los grupos terroristas que azotan a estos países. Entonces, como la Argentina ha delegado la defensa nacional en manos del Comando Sur, ya no necesita Fuerzas Armadas, entonces hay que transformarlas en fuerzas de seguridad. El plan es 3.000 efectivos del ejército, mandarlos a gendarmería, transformarlos en gendarmes. Por eso se ha destruido todo lo que es la producción para la defensa, la economía de producción para la defensa, en la que a uno le da autonomía también en materia de defensa. Por eso la destrucción de fabricaciones militares, la fábrica de aviones, la fábrica de tanques medianos, los astilleros Tandanor, astilleros Río Santiago, porque entonces no hay razón para tener Fuerzas Armadas, y se le ha dicho a las Fuerzas Armadas que van a recibir equipamiento, lo cual es falso, porque el equipamiento que se ha comprado tiene 30 y 50 años de antigüedad y está totalmente reciclado. Y en el caso de la Fuerza Aérea, los aviones que compraron les sirven para entrenamiento, pero no para hacer frente a una agresión, digamos, aérea externa, y se los vuelve a implicar en la doctrina de la seguridad nacional, marcándoles que el enemigo es su propia población, lo que ha generado un malestar muy fuerte hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Yo voy a hablar específicamente por el Ejército, ante estas medidas que se han tomado y que tienen que ver también con todos los convenios de cooperación en seguridad y defensa que se han firmado con Estados Unidos, con Gran Bretaña, y también en el caso de las fuerzas de seguridad con el Estado de Israel, donde además se intenta implicar a las Fuerzas Armadas nuestras en operaciones, digamos, de imposición de paz, que esto fue el acuerdo hecho entre Obama y Macri en la semana del 24 de marzo del 2016, cuando
Obama solicitó el envío de un contingente que no se produjo, tenía que salir en febrero de 2017, pero la asunción de Trump, digamos, impidió esto, un contingente de militares argentinos que iban a viajar a África bajo las órdenes de un militar norteamericano para imponer la paz, es decir, intervenir en las luchas civiles, claro, en las luchas interestatales y en las luchas contra los grupos terroristas como el Boko Haram y el Al-Shabaab, y luego también la conformación de una fuerza de intervención sudamericana, a la cual se sumaría también Panamá, formada por Brasil, Argentina, Perú, Colombia, a la cual podía sumarse en algún momento también Chile, podía sumarse Perú, con el objetivo de una intervención militar en Venezuela, objetivo permanente de Obama y objetivo también actualmente permanente de la administración Trump. Elsa, ahora estamos viviendo una suerte de ofensiva, ¿no?, en nuestro territorio latinoamericano, en una disputa, si se quiere, entre los intereses geoeconómicos y geoestratégicos militares de los Estados Unidos, también con los de la otra gran potencia actual, que sería China, que venía llevando adelante una serie de relaciones muy novedosa para el continente con los gobiernos que ahora ya no suelen estar en el poder en los distintos países. Hay como toda una reconversión de todo ese eje. Me parece que hay ahí una lucha, digamos, por prevalecer con un unilateralismo muy belicoso por parte de los Estados Unidos, y que se está enmarcando, digamos, en el posicionamiento muy claro alrededor de puntos donde hay recursos naturales muy importantes, ¿no? El acuífero guaraní, allí en Neuquén, cerca de donde está la base china ciberespacial y todo ese tema. Y ahora también aparece esto que hablan de Jujuy y de mostrar a Bolivia como un posible enemigo. ¿Qué se está queriendo generar con todo esto? El tema es que la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos figuran como sus enemigos principales China, Rusia e Irán, pero también vienen Venezuela y Bolivia, claro, porque son dos gobiernos que no aceptan los condicionamientos, sino aceptan ponerse de rodillas, como sí lo hace y lo siguen haciendo el resto de los gobiernos, digamos, de la región. Entonces, como son sus enemigos y están muy preocupados por los acuerdos que se firman con China, pero también los acuerdos que se firman con Rusia, la presencia de las empresas chinas, la presencia de las empresas rusas también en el continente y la posibilidad también de acuerdos que tienen algunos países, Bolivia y Venezuela tienen también acuerdos hechos con Irán, entonces que son enemigos que ellos han determinado. Hay una ofensiva por recuperar el terreno perdido, es decir, nunca dejamos de importarles. El hecho que pareciera que miraban para otro lado durante algunos periodos de tiempo no ha significado necesariamente que no nos tuvieran en cuenta. Lo que pasa es que ahora la ofensiva, digamos, se ha instalado con todo y de una manera donde gobiernos, es decir, que han surgido por el voto popular, han hecho una alineación incondicional con los objetivos y los intereses de Estados Unidos, y en el caso de Argentina también con Gran Bretaña y con el Estado de Israel, no unas relaciones carnales que no son ya las de la década de 1990, sino que se han dado varias vueltas de tuerca y que podríamos decir que están sobre recargadas. Sí, me imagino que eso debe generar mucho malestar, ¿no?, dentro del ejército. Vos nos decías que es porque realmente es algo que atenta, digamos, contra los valores, digamos, que mueven a la gente que se acerca al ejército, ¿no? Es como una afrenta mismo. Hay mucho malestar, primero y principal, porque los componentes actuales de las Fuerzas Armadas y del ejército ya no son más integrantes de lo que fueron en su momento las oligarquías locales, sino que son ciudadanos que vienen de clases medias bajas, clases populares, donde los planes de estudio son democráticos, donde los profesores también son democráticos, donde ellos están formados bajo democracia, y donde en el caso del ejército, ya desde el año 2006,
elaboró un proyecto que se llama El Ejército Argentino en el Horizonte 2025, donde determina que el país podía ser víctima de una agresión extrarregional. Ajá. Alude, sin nombrar, a Gran Bretaña, a la OTAN y a Estados Unidos por sus recursos naturales, y en función de ello determina que habría que hacer toda una reestructuración, enviar los regimientos, es decir, todo el personal a aquella zona donde están los recursos naturales para actuar como una manera de preservarlos, pero también de disuasión ante un ataque estatal externo, digamos, regional. Entonces ellos tienen muy claro que la hipótesis de conflicto real del país son los recursos naturales, pero son también las Malvinas, las islas del Atlántico Sur, la Antártida, el mar argentino, los espacios vacíos de población, teniendo en cuenta que desde hace 40 años hay un proyecto elaborado por Estados Unidos, por Gran Bretaña y elaborado también por Francia en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de aquellos países que tengan en su territorio vacío de población, desmembrarlos, transformarlos en protectorados de Naciones Unidas para llevar a ellos los refugiados ambientales, que son los habitantes de los países islas y de los países costeros, que por el aumento del nivel del mar van a desaparecer como países. Entonces, tienen muy claro cuáles son las hipótesis de conflicto del país. Y ahora ven que no hablan más de hipótesis de conflicto, que les quieren imponer las que marca Estados Unidos, ven que han desguazado todo lo que es producción para la defensa, y ven que los están transformando a ellos en fuerzas de seguridad, en un regreso a la doctrina de la seguridad nacional, donde ya está totalmente desvirtuado lo que es el rol de las Fuerzas Armadas. Entonces, hacia el interior hay un gran descontento, además del regreso a las relaciones carnales, porque si hay algo que el ejército no olvida, es Malvinas, y no olvida la ayuda prestada por Estados Unidos a Gran Bretaña, cuando en realidad nos tendría que haber defendido a nosotros por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ok, así que ahí hay como una clara afrenta, ¿no? Digamos, Claro, y más en un día como el 17 de agosto, donde los hacen bajar ahí en Jujuy, donde los mandan a la frontera, donde no hay un solo recuerdo para lo que para lo que es San Martín, para lo que significó el ejército de los Andes, que fue el ejército profesional que nosotros tuvimos en nuestro país en la lucha de independencia, apoyado por todo un pueblo, ¿no? Porque las montoneras, los pueblos originarios, los campesinos, el pueblo que acompañó a ese ejército en el concepto del pueblo o de nación en armas. O sea, no se recuerda el 17 de agosto, no se hace mención a que fuimos ejércitos libertadores, y sí lo que se hace es el traslado de efectivos a la frontera para realizar tareas de seguridad, es decir, donde el enemigo vuelve a ser la propia población. Sí, y remarco además por decreto, ¿no? Exactamente, por decreto, que es violatorio. Por eso hay, y otras medidas más, hay pedidos de juicio político a todo el gobierno, hay presentaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de abogados constitucionalistas. Uno es el doctor Eduardo Barcesat, no solamente por esta modificación de las leyes de defensa y seguridad interior por decreto, sino por los acuerdos que se han tomado con el Fondo Monetario, todos los acuerdos que se han hecho, que se vienen haciendo, los decretos de necesidad y urgencia que no pasan por el Congreso de la Nación. Entonces, digamos, no es que no se haga algo, todos los convenios tendrían que pasar, pero ellos actúan como si estuviéramos en una dictadura, es decir, el Congreso prácticamente es inexistente, todo lo resuelve por decreto de necesidad y urgencia. Uno entiende que el ejército se debe, digamos, en lo que se respecta a obediencia a su comandante en jefe, que es el presidente. Exactamente. No van a dar un golpe de Estado. Claro, pero puede ser que se resistan a cumplir según qué órdenes. Y sí, pueden resistirse, pero entonces para eso tienen que pedir el retiro o piden la baja. Ok, o sea, es una situación muy trabada, muy compleja, digamos. La situación es muy compleja, muy, muy, muy compleja. Bien, bueno, no
uno no puede esperar ahí una acción, digamos, revolucionaria de parte de los militares. No, de ninguna, claro. de ninguna manera. Esto es un debate que en algún momento nosotros venimos sosteniendo, tiene que dar nuestro pueblo, porque cuando tengamos un verdadero proyecto de liberación nacional en todos los sentidos, se va a necesitar que las Fuerzas Armadas se involucren en ese proyecto, es decir, se va a necesitar una unión cívico-militar, ¿no? Que es el concepto del pueblo de nación en armas, que fue con el que hicimos la guerra de la independencia, que es lo que le está posibilitando, por ejemplo, a Venezuela resistir a los enemigos de adentro y resistir a los enemigos de afuera. Entonces, esta conjunción va a tener que lograrse, pero estos son debates que nos lo tenemos que dar nosotros como sociedad y volver a las raíces nuestras. Hay que volver a las raíces de la independencia. Esas son las raíces digamos, nuestras, y hay que volver, pero lo tenemos que debatir, porque tenemos que debatir el proyecto y tenemos que debatir cómo lo vamos a llevar a cabo y tenemos que prepararnos para resistir. Bueno, es algo que nos debemos todos si un día queremos ser realmente independientes, libres, autónomos y soberanos, y retomar el camino del plan de operaciones de la Revolución de Mayo. Claro, sí, no, y pienso que es muy importante justamente este diálogo, ¿no? Con interlocutores que puedan ir surgiendo desde las Fuerzas Armadas, desde las organizaciones que tienen que ver con el Ejército, con la Marina, en fin, con las distintas fuerzas. Mira, yo te voy a comentar algo que siempre me ha comentado mi esposo. Mi esposo dice que si el general Perón en sus dos gobiernos primero hubiera involucrado realmente a las Fuerzas Armadas en el proyecto y no dejarlas a política, no hubiera habido un 16 de junio ni junio ni septiembre de 1955, no hubiera habido el golpe. Él me explicaba que a ellos venían las derechas y las oligarquías y hablaban libremente con ellos y les llenaban las cabezas. ¿Me explico? Entonces él siempre después me dijo, cuando Perón volvió, nos lo reconoció. Me dice, pero ya era tarde. Cuando él vuelve en 1972, me dijo, ya era tarde porque las Fuerzas Armadas ya estaban inficionadas con la doctrina de la seguridad nacional. Pero él reconoció que el error había sido no involucrarlas en el proyecto. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, al no involucrarlas, dejó el campo libre para los que estaban en contra del proyecto, para que la oligarquía, la embajada norteamericana, todo le comiera la cabeza y los transformara en lo que después fueron, ¿no? Donde participaron, o sea, derrocando, fueron golpes cívicos militares, derrocando a los gobiernos constitucionales. No, justamente porque esa es la imagen que tienen, no ya muchas generaciones de argentinos de lo que son las Fuerzas Armadas. Por eso digo, es necesario seguir fomentando un poquito este diálogo y descubrir también que detrás de ese uniforme, detrás de esas personas con un casco, hay personas que también piensan, que sienten, que tienen ideas políticas y que es necesario, como vos decís, incluirlos en un proyecto colectivo. Exactamente. Eso va a ser verdaderamente revolucionario. En eso consiste la revolución también. Bueno, Elsa, muchísimas gracias por este tiempo, te lo agradecíamos al principio antes de hablar y te lo vuelvo a agradecer ahora, porque siempre es muy, muy útil, pero también permite aprender cosas nuevas y acercarse a estos temas que como bien sabés tienen espinas, ¿no? A veces hay mucha gente que le teme hablarlo, le teme conversarlo. Sí, Muchísimas mira, gracias. yo Sí. comento algo. Yo perdí a mi esposo, al coronel José Luis García, retirado el 18 de julio. El 16 de julio, que fue el último día que él estuvo bien, todo ese día me dijo que me acordara que en un proyecto de liberación se tenía que contar con la Unión Pueblo-Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas tenían que estar implicadas para poder hacer frente a los enemigos de adentro y de afuera. Me lo repitió todo el día, digamos, que de alguna manera es la misión que me dejó a mí, como tratar de actuar en eso y de difundir estas ideas, ¿no? Porque eso era la preocupación que él tenía. Bien, bueno, así, cumpliendo entonces con ese compromiso. Muchísimas gracias, Elsa. No, gracias a ustedes, un abrazo. Bien, así pasó entonces
por continentes y contenidos, Elsa Brusone. Me imagino que te debe generar algunas reflexiones, Martín. No preguntaste porque viste que la charla estaba un poquito encaminada, pero nada, me parece que hay que pensar en ese nuevo rol que requieren las Fuerzas Armadas, ¿no? Para ser una parte constitutiva del Estado argentino también. Sí, yo soy de la parte que le tiene mucho rechazo, ¿no? Claro. Las Fuerzas Armadas, y no sé si se pueden integrar, me parece que están muy podridas todavía. Sería bueno, quizás ahí me hizo pensar un poco esto que decía, que fueron educadas en otro mapa, por lo menos las últimas camadas. Claro, sí, al menos los últimos 15 años, claro, tiene que haber habido un cambio. 30 años tienen Claro. que tener otra... En principio deberían tener otro perfil, qué sé yo, no sé, yo no les tengo mucha, no apostaría a ellos en principio, aunque es verdad que tiene que haber, ¿no? Con algún sector por lo menos se tiene que generar una empatía, y es tan brutal el abandono que en el ideario deben cumplir unas Fuerzas Armadas, digo, en que parece que están formadas o la función que quieren que cumplan es proteger a los monopolios, en vez de proteger la integridad nacional y cierto proyecto de país que no tiene que salir de ellos, pero que digamos, se eligen las urnas. Es tan alevoso eso que sucede, que supongo que algo por lo menos le debe hacer ruido, ¿no? Mucho Claro. dentro de las Fuerzas Armadas. Me parece importante esa parte de que al menos empiecen a ser conscientes de esa manipulación, de esa intención de llevarlos por ese lado, ¿no? Sí, ojalá. Uno después, en general, lo que pasa es que, claro, las Fuerzas Armadas uno no las ve intervenir tanto en lo interior, aunque en el 2001 No deberíamos verlos. No deberíamos verlos, aunque lo hemos visto, ¿no? En el 2001 estaban los tanques en Plaza de Mayo. Ahí no les importó nada. Cuando los necesitan los ponen, ¿no? Bueno, se debía declarar el nada. estado de sitio, ¿no? Bueno, sí. Pero reprimiendo al pueblo así descaradamente, qué sé yo, uno espera no tener que verlos Claro. en la seguridad interior. Ojalá que si los quieren poner a reprimir a la gente les haga ruido esto. Yo recuerdo también sobre el 2001, me contaba una amiga de La Plata que vivían en un barrio donde eran las esposas de los policías que estaban reprimiendo en Capital y en La Plata. Y ellas le decían, pero la gente que está manifestándose está igual que nosotros, está reclamando lo mismo que nosotros, y nuestros maridos los están pegando, podríamos estar nosotras ahí. Bueno, ese tipo de reflexiones que tenían esas mujeres, estaría bueno que la tengan, aunque sean las mujeres de estos milicos o Y que se ellos las hagan mismos, ¿no? saber, claro. Claro, que se las hagan saber, por supuesto. Algo de eso tiene que aparecer. Ojalá que algo del reflejo de que son el ejército en definitiva de este pueblo, y no de los monopolios ni de las potencias extranjeras. Ojalá que algo de eso aparezca. Pero teniendo en cuenta que es el ejército. Está bien, eso. Uno tiene sus reservas, digamos, al respecto. Siendo las 5 horas y 1 minuto, los invito a todos a hacer una breve pausita donde van a poder enterarse de qué otros programas están saliendo al aire en Radio H, y después seguimos, ahora sí, ya metiéndonos de lleno en lo que es la actualidad internacional. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Lunes 18 horas. Tuiteros, un programa para calentar las redes con Carlos Caramelo. Lunes 18 horas. Tuiteros. Para que la H no sea muda, ponele tu voz. Pueden ponerle cerrojos con saña oscura a tu cuerpo, pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego. Pueden atarte las manos, llenos de odio y de miedo,
pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo. Pueden creer que te encierran, que te encadenan al set, pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños. Sigue tan vivo el milagro de tanto amor verdadero, que desespera el verdugo, porque no puede con eso. Desde las sombras alumbras, y en lo brutal del encierro, tu voz derriba los muros, atravesando el silencio. No habrá manera ninguna de amordazar estos versos. Ni de imponer el olvido, ni de quitarte del medio. Así tan simple, milagro, tan simple y cierto. Liberen a Milagro. Viernes, 18 horas. Original y Copia es un desafío colectivo gestado en la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Con Guillermo, Jorge, Ángel, Félix, Celso y Carlitos. Viernes, 18 horas. Original y Copia. Radio H. Culpa a la noche. Culpa a la playa. Y culpa a la lluvia. Lunes 21 horas. Carta Brava. Vidas con historias en tiempo de tango. Con Agustín Martínez y Julián Fava. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Jueves 13 horas. Santiago O'Donnell comanda Medio Extremo Podcast. Una buena manera de entender lo que pasa en el mundo. Jueves a las 13 horas. Medio Extremo Podcast. Nuevas voces, información, entrevistas, actualidad. Todo en un solo lugar. Escuchá Radio H. Fin de espacio publicitario. Radio H.
Bien, y aquí estamos ya entonces para adentrarnos en el boletín. Este lunes llegaron al monte Kumgang, en el sureste de la República Popular Democrática de Corea, un contingente de familias surcoreanas que habían quedado separadas desde la Guerra de Corea. La Guerra de Corea tuvo lugar entre 1950 y 1953. Los parientes que habían quedado en el norte pudieron acoger, así, en el día lunes, a sus familiares llegados del sur. Durante el domingo, las personas se habían sometido en la ciudad surcoreana de Sokcho a un examen físico que confirmará que podían mantener este encuentro familiar, no querían tener sorpresas. De estas primeras reuniones participaron 89 personas llegadas desde Corea del Sur, que nunca habían podido conocer a sus familiares del otro lado de la frontera. Con ellos viajaron otros 108 familiares acompañantes. La surcoreana más anciana que participó en esta sesión de reuniones fue Baek Sung-gyu, de 101 años, quien se encontró con su nuera y nieta, quienes viven en la República de Corea del Norte. Al mismo tiempo, tuvo lugar el reencuentro de 83 ciudadanos norcoreanos que deseaban conocer a sus parientes del sur. Así que también hubo doble encuentro, ¿no? Estos encuentros fueron acordados en junio pasado como parte del proceso de implementación de la declaración de Panmunjom, que busca ir sentando las bases de la reconciliación de las dos Coreas, además de reducir la tensión militar entre ambos países. Desde 2015 que no se realizaban estas reuniones de reencuentro de las familias que quedaron separadas tras la guerra. Desde el año 2000 se realizaron un total de 20 rondas de reuniones. Así que bueno, muchos años después, ¿no? Estamos hablando de casi 70 años, podés reencontrarte con tu familia y quedan un montón de sobrevivientes. Qué longevos que son estos coreanos, ¿no? Sí, qué cosa, como se ve en detalle lo que producen determinadas políticas más macro, ¿no? Porque Estados Unidos decide invadir Corea y dividir Corea para generar el cordón alrededor de la Unión Soviética en esa época. En lo concreto lo que terminó pasando es eso, ¿no? División de familias, división de un país. Bueno, un montón de historias muy cruentas, seguramente. Y en realidad entre los dos países nunca se firmó la paz. No me sale ahora la palabra, estaba tratando de acordarme. ¿Armisticio será? No. No, digamos, están en tablas. Como que hay un... No hay ganador. Hay un alto al fuego, digamos, ¿no? Pero no se firmó nunca la paz. Por eso siempre es un lugar de tensión permanente, porque nunca llegaron a la paz, aunque entiendo que no hay conflicto armado hace bastantes años, nunca se llegó a la paz. Claro, pero se fue alimentado, ¿no? Esa tensión justamente entre ambos países. Porque esa hipótesis de conflicto de Estados Unidos de cercar a Rusia y a China después a China, en su momento fue aliado China de Estados Unidos. Claro. Todavía no había Mao. Cuando cayó el muro de Berlín y qué sé yo, se empezó a reutilizar para acercar a China y ahora a Rusia también, ¿no? O sea, nuevamente. Vamos con Europa. Viajemos. Para el director general del Mecanismo Europeo de Estabilidad, por sus siglas MEDE, Klaus Regling, se llama el director, el rescate económico griego liderado por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea es un éxito, que culmina hoy con un proceso de 8 años. Hace algún tiempo nadie creía que Portugal, España, Irlanda y Chipre serían historias de éxito. Siempre me refiero a estos países como nuestras 4 historias de éxito. Ahora podré incluir a Grecia en este grupo, siempre que siga la vía de la reforma acordada, dijo Reding hoy al diario griego News 247. Para Reding, el esfuerzo, por no hablar de calvario que sufrió el pueblo griego, valió la pena. Se redujo el desempleo y la economía volvió a crecer. No será él quien evalúe el costo social de la retracción de las pensiones, los recortes de salud y educación, el endeudamiento a largo plazo y la venta del patrimonio de todos los griegos. Las reformas que el gobierno de Alexis Tsipras se vio obligado a seguir bajo extorsión deben continuar con las recomendaciones de Regling, porque hay compromisos adoptados con las instituciones acreedoras. El gobierno anunció que busca revocar la reforma de pensiones, al considerar que con el resto de medidas se puede sostener el plan de rescate,
algo que desde el MEDE aseguran imposible. El tono amenazante en que los financistas de las potencias dicen que ahora Grecia será soberana y no necesitan que nosotros les digamos lo que deben hacer, da a entender que Tsipras garantizó la continuidad de un modelo que choca contra las propuestas que lo habían llevado al Palacio de Gobierno heleno. ¿Llegó la hora de gobernar para los griegos? ¿O seguirá gobernando para los financistas internacionales? Esto el éxito... No, Irlanda no conozco detalles, y Chipre tampoco, pero Portugal y España me suena a Chile potencia, ¿no? Perú, Chile potencia. En todo caso, Portugal de última lo hizo a través de una vía que no es justamente la del FMI. Porque sí, allí los socialistas empezaron a tomar un rumbo un poco díscolo, digamos, si se quiere, con estos grandes fondos internacionales. Bueno, está bien. Nosotros ya sabemos que hablar de España como un éxito igual al nivel de éxito, digamos, más o menos la estabilizaron y la zafaron. Éxito, me suena a eso, a Perú potencia, ¿no? Lo que vende es algún mineral y le fue más o menos bien en los últimos años y sigue siendo un desastre. Se clasificaron para la Champions. Y Chile no se clasificó ni siquiera. Bueno. Mali añade hoy a su larga lista de tribulaciones una nueva tristeza. Estoy leyendo textual un artículo de Prensa Latina. El sepelio de su ruiseñor, la cantante Kyra Arby, incansable luchadora por la paz y la preservación de la cultura nacional. Nacida en 1959, Arby comenzó a cantar a los 11 años en bodas y otras celebraciones musulmanas, pero tuvo que luchar primero contra su padre y después su marido, opuestos a que expandiera sus horizontes. Miembro por derecho propio de la pléyade de músicos del noroeste maliense, donde se ubica su ciudad natal de Timbuktu, poseía una voz potente y llena de matices que le permitieron imponerse a todos los prejuicios y obstáculos. Pero no fue hasta 2010 que pudo grabar su primer álbum, Timbuktu Tarab, suficiente para consagrarla más allá de las fronteras de su país. Además de su calidad vocal, la intérprete abordaba en sus interpretaciones temas sociales candentes, entre ellos la mutilación genital femenina, decisión que la enfrentó con los grupos armados islamistas y tuareg que operan en el norte de su país. A las agresiones de esas entidades, Arby respondía que nuestra religión nunca ha prohibido la música. El profeta, Muhammad, o Mahoma, fue recibido con canciones a su llegada a la Meca. Cortarnos la música es como impedirnos respirar, pero seguimos luchando y vamos a triunfar. Inshallah, ojalá, así lo quiera Dios en árabe. Así que bueno, después tenemos preparado por ahí una canción de Kyra Arby para que todos la conozcamos. Pero bueno, sigamos adelante con las noticias y después haremos el cortecito musical. Muy bien, América. Dale. Continúan las noticias trágicas en Colombia. Nos da material toda la semana, desgraciadamente. Dos defensores de derechos humanos han aparecido muertos en el municipio de Higuerillos, Cauca. El líder social Ulber Hoyos fue asesinado por desconocidos, y en Tumaco, Nariño, Olmes Alberto Niscué, líder indígena del resguardo Gran Rosario. Hoyos recibió 5 disparos que le costaron la vida, en un ataque donde también resultó herida su esposa, quien se encuentra internada en un centro hospitalario en Popayán. El dirigente indígena también murió luego de que le dispararan en la puerta de su casa, en el corregimiento de la Guayacana. Niscué era considerada un líder social defensor de la cultura y el territorio agua. Ambos crímenes están siendo investigados para dar a los autores de las muertes. Eso dice la policía, ¿no? Sí, supongamos. Pero durante el fin de semana también fueron asesinados Luis Alberto Rivas Gómez, líder de la comunidad afroamericana de Turbo, Antioquia, y Marco Julio Grales Londoño, líder comunitario del barrio Salvador Allende, en Armenia, Quindío. Rivas fue atacado en el frente de su casa, mientras que Grajales murió de madrugada mientras atendía a su puesto de venta de comida al recibir varios disparos. Naciones Unidas celebró muchas de las medidas previstas en el acuerdo de paz que firmaran el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC Ejército Popular. Sin embargo, la implementación ha sido exageradamente lenta, es una generosidad, ¿no? Con lo que la indignación y el repulso de la sociedad contra esta ola de asesinatos continúa creciendo. El tercer informe al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la misión de verificación
en Colombia refuerza la idea del pacto de rechazo a la violencia, suscripto por el presidente saliente y el entrante Iván Duque, pero enfatizó la necesidad de fortalecer el programa integral de seguridad y protección para las comunidades, las organizaciones, los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos, y las medidas adoptadas en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. O sea, sintetizando que dejen de matar, ¿no? Básicamente le dicen al Estado que empiece a cuidar un poquito a su gente. Sí, el riesgo de la victoria de Duque, el riesgo, por no decir casi la seguridad de lo que iba a pasar, era que los sectores de derecha sintieran como la población nos apoya en enfrentar el acuerdo de paz y en la represión ilegal, ¿no? Y desgraciadamente da la sensación de que hay algo de eso que está sucediendo. Sí. Ahí es donde la comunidad internacional debería funcionar para algo, ¿no? Y no, en el caso de Colombia, brilla por su ausencia, supongo. No, bueno, no brilla por su ausencia. En realidad el problema es que la comunidad internacional fue a legitimar, digamos, la victoria de Duque y ese camino de antipueblo, ¿no? Porque estuvo allí James Mattis. Bueno, claro, lo que pasa es que el comentario terminaba con Villa por su esencia, o en realidad con la presencia del Plan Colombia, ¿no? Porque no sé si es la comunidad internacional la que está ahí, me parece que es más Estados Unidos el que está quizás en representación de la OEA, claro, también, en fin, esas cosas está, que... Y a partir de la presencia que tiene hace tantos años en Colombia, ahí que entró en la OTAN, ¿no? Hace poquito. Cosas. ¿Colombia? Claro. Ah, sí, leímos la noticia acá. Así que bueno, estamos hablando de un país que ha perdido el rumbo. Sí, es que alguna vez lo había tenido. Sí, que alguna vez. Y si es que alguna vez es país, ¿no? Sí, que depende, bueno, tampoco exageremos. Tienen bandera, tienen himno. Les dan pasaporte a sus ciudadanos. Es un país. Bueno, no es una democracia, pero es un país. Eso. Nos vamos de vuelta para Asia, porque antes hablábamos de la guerra de Corea, hablamos de los conflictos, hablamos de lo que pasa en Colombia, el Plan Colombia, y cómo James Mattis y todo el Departamento de Estado se pone ahí a meter opiniones y complicar la existencia de todos los habitantes de este planeta. Pero bueno, en Asia, más concretamente en Yemen, pasan cosas muy terribles y esta noticia permite además vislumbrar claramente de dónde vienen las armas con las cuales muere la gente, ¿no? La cadena de noticias CNN confirmó que la bomba que mató a 40 niños al estallar sobre un autobús escolar en la ciudad de Sadá, en el norte de Yemen, fue fabricada por la empresa armamentista estadounidense Lockheed Martin, una de las más grandes del planeta, ¿no? Y vendida por Estados Unidos a Arabia Saudí, con lo cual está claro que ahí no hay ningún terrorismo más que el que cometen los de Arabia Saudí, atacando permanentemente a los civiles en Yemen. El ataque aéreo perpetrado el 9 de agosto ha provocado una indignación generalizada y un mayor escrutinio en torno al papel de Estados Unidos en la guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen. La bomba, una MK-82 guiada por láser, es similar a otras fabricadas en Estados Unidos que fueron utilizadas en un ataque a un mercado yemení en el que murieron 97 personas. Y en el bombardeo de una compañía funeraria en Saná que causó la muerte de 155 personas en 2016. Tras la masacre ocurrida en la funeraria, el gobierno del expresidente estadounidense Barack Obama prohibió la venta de tecnología militar de precisión guiada a Arabia Saudí. El gobierno de Donald Trump, por su parte, anuló la prohibición el año pasado, así que, bueno, otra vez le dan carta blanca al Departamento de Estado para vender estas armas. No sé en realidad si los estados son los que terminan definiendo qué se vende como armamento o si realmente puede ir un gobierno y comprar en los almacenes Lockheed Martin lo que se les cante. Sería interesante saber realmente cómo se puede llevar adelante ese proceso para comprar estas armas que claramente se utilizan para atacar a niños, a civiles, escuelas, funerales, mercados. Es una atrocidad indefendible bajo ningún concepto. Sí, no tengo idea. Por supuesto que no tengo la menor idea, pero yo creo que debe haber una diferencia entre cómo se supone que es y
¿Y cómo se instrumenta? Porque no me cabe duda de que hay una instrumentación política de eso, digamos, que lo que venden, lo que dejan de vender, el material que venden es decidido, y es decidido políticamente, ¿no? A nosotros nos venden material obsoleto para que reprimamos a nuestro pueblo, y ahí, bueno, también seguramente le venden material, si no es completamente obsoleto, es de segunda, seguramente, para que... Son sofisticadas, estas bombas. No creo que vendan su última tecnología. No, claro. Pero deben vender por eso. Por ahí no de cuarta y obsoleto como el que venden en Argentina. Pero, obsoleto, a ver, no es obsoleto para reprimir ni para matar gente. Es obsoleto para una guerra con ellos, básicamente, ¿no? Es obsoleto para el nivel de tecnología que hay en el mundo. Eso es lo que estamos diciendo con obsoleto. Y ahí también, digamos, le venden el material para sus intereses. Ahora, no creo que sea sin decisión política, ¿eh? No creo que el libre mercado no lo quieren hacer creer a nosotros, ¿no? Volvemos a Europa, volvemos justamente, digamos que los Estados Unidos atraviesan todas las noticias de una manera muy, muy tangencial, ¿no? Es como muy, muy fuerte como realmente hoy por hoy los Estados Unidos está presente en todos los conflictos que están ocurriendo en el planeta. Sí, hay una presencia en todos lados, ¿no? Pues están disputando territorio. Se lo tomaron en serio los muchachos. Sí. No se puede negar. Para el gobierno turco, los disparos que se efectuaron contra la embajada estadounidense en Ankara forman parte de una clara tentativa para crear caos, según lo manifestado por Ibrahim Kalin, portavoz presidencial. Turquía es un país seguro y todas las misiones extranjeras en el país son salvaguardadas por leyes, insistió Kalin, para quien se busca generar conflicto entre los socios de la OTAN, entre los dos socios de la OTAN. A su vez, confirmó que están investigando el incidente. Un individuo que se moviliza en un vehículo blanco disparó en al menos 4 oportunidades contra la sede diplomática de los Estados Unidos en la madrugada de hoy. Algunos de los disparos impactaron contra Esto fue en el fin de semana, hoy. Algunos de los disparos impactaron contra la puerta 6 del edificio. La policía está buscando a varios sospechosos, indicaron fuentes gubernamentales. La misión diplomática permanece cerrada esta semana debido a la celebración del sacrificio o Eid al-Adha o algo así. Perdón, no me asesinen los compañeros ultraislamistas. No des ideas. Es solamente brutez mía que no sé hablar árabe. La detención en Turquía, de un pastor estadounidense se suma a las tensiones comerciales preexistentes entre ambas naciones. Turquía, que está en un kilómetro con los Estados Unidos. Importante, ¿no? Por eso, la cosa está Kenchi por todos lados, ¿no? Creo por que eso es el problema más chico que tiene Estados Unidos hoy por hoy. Sí, pero bueno, estamos hablando igual de Turquía, un país que tiene millones de refugiados que iban a entrar en Europa y que se quedaron en Turquía. Europa que no le quiere dar la plata que habían acordado para que se hicieran cargo de cuidar a los refugiados. Entonces, estamos hablando de conflictos de envergadura muy importante. Y bueno, y todo eso está ahí, ¿no? Como muy, muy latente, muy peligroso. Estamos en un mundo muy peligroso. Sí, yo en el caso de los diplomáticos norteamericanos estaría muy preocupado porque si en Turquía, con la historia que tiene Turquía, sale el representante del gobierno turco y te dice que te protegen las leyes, a mí me daría un julepe. A todas las misiones extranjeras, ¿no? Yo tendería a tratar de rajar como sea inmediatamente. Sí, no creo que la gente que los diplomáticos del mundo estén peleándose para ir a Turquía en estos momentos. Mal momento. Che, te cuento, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron la cifra récord de 72.000 estadounidenses muertos por sobredosis de drogas y medicamentos el año pasado, al tiempo que la epidemia de opiáceos alcanza nuevos niveles. La cifra de muertes por sobredosis en 2017 aumentó en un 10% respecto del año anterior y supera el total de muertes causadas por accidentes de tránsito, violencia con armas de fuego y el SIDA. Nada, eso.
Simplemente para acordarnos que si existe narcotráfico es porque hay un montón de estadounidenses dispuestos a consumir drogas, porque me imagino que ser conscientes, o no tan conscientes, pero ser habitantes de ese país que está metido, justamente como decíamos, en todos los conflictos del planeta, debe tener un peso, ¿no?, sobre los hombros de estos ciudadanos y ciudadanas. ¿Vamos con América? Dale. ¿Vamos a América? 9 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional. Este es para vos, Pablito. Aquí tenemos una audiencia chilena en vivo y en directo. Espero que no de la DINA. Fueron condenados por el secuestro calificado de Zacarías Antonio Manchuca Muñoz durante la denominada Operación Colombo en los años negros de la dictadura de Augusto Pinochet. La Corte de Apelaciones de Santiago también decretó que otros 50 imputados sean absueltos, al no quedar demostrada su participación en el secuestro y desaparición de Manchuca Muñoz. Los considerados autores del delito fueron César Manríquez Bravo, Pedro Espinosa Bravo, Miguel Krasnosov Matchenko y Raúl Iturriaga Neumann, quienes tuvieron condenas de 10 años de prisión, pese a que la Fiscalía solicitaba 13 años. Otros 5 exagentes también recibieron las penas solicitadas de 10 años de detención. Gerardo Ulrich González, Gerardo Godoy García, Ricardo Laurens Mírez, Ciro Torré Sáenz y Manuel Carevic Cubillos. Manchuca Muñoz fue secuestrado en su domicilio por agentes de la DINA, recluido en el centro clandestino Londres 38, donde fue torturado aproximadamente durante un mes, hasta la última vez que fue visto con vida en agosto de 1974, mientras continuaba en poder de los genocidas. La condena negó la indemnización a los familiares del militante de izquierda por considerar que prescripta la acción indemnizatoria. Que ya estaba prescripta, ¿no?, la acción indemnizatoria. Bueno, eso, justicia que llega tarde, pero llega un poquito, ¿no?, al menos allí en Chile. Después, claro, después nos indignamos porque se trata de gente de muy avanzada edad, la que está en prisión y bla, bla, bla. Bueno, el tema es que ha llevado 40 años, más de 40 años, poder juzgarlos, poder llevarlos a un banquillo de los acusados y condenarlos, ¿no? Uh-huh. No es que hay una voluntad de perseguir a gente mayor, sino que se trata de que la impunidad de tanto tiempo hace que de que sean condenados ya con edades avanzadas. Lo digo porque allá también en Chile, como acá en Argentina, hay una serie de gente que defiende que ya con esa edad, tienen que estar en su casa. Hablando de eso, el tarado del gordito que era simpático en su época, que hacía cha-cha-cha, Alfredo Casero. Dijo una sarta de pelotudes últimamente, pero una que no seguía tiempo para cambiar de canal, y lo vi, que cuando dice que quería saber sobre los nietos recuperados. Sí, y nietos, y como que lo pone entre comillas porque dice que son tipos, ¿no? Claro, sí, son tipos, no son nenes de 15 años, porque la dictadura fue hace 40 años y hubo 40 años. Siguen siendo nietos igual. Pelotudo. Podés tener 80 años y vas a seguir siendo nieto igual. Además, pero flaco, no sé. Esos tipos que dan ganas solo de cagarlo a trompada, no de argumentar nada. Qué gordo, pelotudo. Bueno, nada, perdón. No somos boludos, me lo tenía que sacar de encima. Está bien, sí. Bueno, ahora le pasamos la dirección a Martí por si tiene ganas de ir a hacer un acto de justicia. Voy a terminar cayendo preso. Pero pásenla, por lo menos me agarro un día medio rayadín. Está bien. Bien, hasta aquí llegó nuestro repaso de noticias, donde hay algunos avances, digamos, ¿no? Más allá de ese panorama sombrío que hay por la cantidad de conflictos y demás, sí se pueden ver algunos avances en lo que tiene que ver con justicia, en lo que tiene que ver con algunos procesos de reparación, de acercamiento, ¿no?, entre algunos países. En fin, no todo es tan oscuro. Así como estamos en un mundo peligroso, también hay un montón de gente intentando que las cosas mejoren. Así que bueno, nos reforzamos en esa idea para no sentirnos tan desahuciados de lo que está pasando en el planeta. Hacemos un pequeño recreo musical y seguimos adelante con Continentes y Contenidos.
Bien, y aquí estamos ya entrando en lo que va a ser el último bloquecito. Nos quedan algunas noticias todavía para comentar. Invitamos a Edison Burbano que se venga al estudio, así saluda a nuestros oyentes y le cuenta un poco sobre esta votación que está ya teniendo lugar en realidad, porque fuera de Colombia se empezó a votar desde el lunes. Ahora él nos lo va a explicar, pero la verdad es una cosa medio rara, porque es votar para decir que está mal robar, ¿no? Básicamente, digamos, es algo así como vamos a dejar constancia de que está mal la corrupción y de que no, bueno, llegó el elefante, el elefante en el bazar. En fin, contanos qué es lo que se vota este domingo en Colombia. Hola a todos, a todas, a todos oyentes de Continentes y Contenidos. Hay que estar aprendiendo con el lenguaje inclusivo. El día domingo se va a votar las elecciones de consulta anticorrupción. En el exterior ya se está votando. Viene a robar cámara, terrible. Sí. A tirar facha a la cámara. Ya con el bracito ahí sobre el... Sí, la consulta anticorrupción que se está dando en Colombia. Los colombianos en el exterior ya estamos votando desde el pasado lunes, desde el día de ayer hasta este domingo. De un total de 32 millones de colombianos aptos para votar, se espera que mínimo 12 voten la consulta anticorrupción. Son 7 preguntas. ¿Es necesario que vote una cantidad mínima para que tenga algún tipo de valor legal? Sí, 12 millones de colombianos. Okay. Es la cuarta parte del censo electoral. Bueno, tercera parte del censo electoral. Son 7 preguntas de las cuales hay que responder sí o no. ¿Está de acuerdo con bajarle los salarios a los congresistas, a los diputados? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo que exista el momento de las prácticas legales y no a dedo? O sea, que sea una meritocracia. Que haya licitaciones. Licitaciones públicas, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo que los congresistas únicamente estén 3 periodos en el Parlamento? Nada más, ¿sí o no? Es una forma de dinamizar, porque de Colombia es uno de los países más corruptos, aunque no lo menciona. Se descubrió porque el tema de 50 años era el conflicto, la guerra, el tiroteo, el asesinato, pero como ya no se estaba hablando del conflicto en la época de Santos, porque si no estamos pasando, entre comillas, la hoja del conflicto, se está descubriendo mucho la corrupción, que es el eje de todos los conflictos de la desigualdad que genera en el país. Esta consulta fue promovida por sectores del centro político en Colombia, del movimiento Partido Verde y de la llamada Coalición Colombia. Ese señor que prefirió irse a ver las ballenas en vez de participar de la segunda vuelta, ¿no? Él es una parte de la Coalición Colombia, pero también estuvo el Partido Verde, que a último momento apoyó la segunda vuelta de Gustavo Petro. Y bueno, hay que destacar que es una iniciativa, entre comillas, ciudadana de otros sectores, y la Colombia Humana también ha decidido apoyar. O sea, la Colombia con ética, con moral, está apoyando esta consulta anticorrupción. ¿Qué ha hecho el uribismo y el sector del Centro Democrático? No hay necesidad de hacerlo, porque se va a gastar más de 3.200 millones de pesos en la consulta, y eso se va a gastar la plata en esa consulta. Es plata que ellos pierden de ganar. Claro, pero lo que no dicen es que si se aprueba la consulta anticorrupción, no te preocupes. Pero si se ha perdido, bueno, con algún amiguito se lo van a dar. Se prefiere invertir 3.200 millones de pesos pero con eso ahorramos billones, miles de billones de pesos. Sí, además con ese criterio nombran un rey, se ahorran todo. Se aprueba, o sea, además de un interno claro, si cierran el Congreso también se ahorran un montón de plata, bueno, digamos. Pueden declarar, Colombia se puede declarar colonia de Estados Unidos directamente, y entonces ya está, se ahorran un montón de cosas, el presidente incluso, todo. Sí. No votan más. El Álvaro Uribe Vélez, el senador, dijo que no va a apoyar esa consulta anticorrupción porque es una forma de darle propaganda politiquera a los del sectores del Partido Verde,
Perdón, porque yo me había quedado con esa idea de que el señor Uribe Vélez iba a renunciar para dejar de tener fueros, porque si era senador y estaba siendo investigado por casos de corrupción. Claro. ¿Cómo es? ¿No renunció y dejó de ser investigado? ¿Cómo? No entiendo. Álvaro Uribe se fue para atrás. Se patració lo que dijo bueno, ya, disculpen, ya no renuncio, sigo como senador, porque se ha dado cuenta... Un hombre de palabra. No de palabra, porque yo creo que está tratando con el nuevo gobierno de muchas, que la Corte Suprema sea poco a poco conquistada por jueces amigos del gobierno, y ahí se pronto puede la investigación, digamos, no va a ser tan profunda. Tan profunda, está dilatando el proceso. Ya lo está investigando la Corte Suprema. Hizo una contradenuncia contra el senador Iván Cepeda por injuria y calumnia nuevamente, y está utilizando todas las maquinarias posibles de manipulación con los aliados de grandes medios de comunicación en el país. O sea, lo que están diciendo es que lo que decía la oposición es mentira, si es por rabia y porque son cosas de las FARC, envidiosos y el castrochavismo, que le estaba pagando a estos personajes que lo habían denunciado en la cárcel por tener vínculos. Miren cómo está Venezuela, que nos van a andar señalando a nosotros, ¿no? Exactamente, y bueno, eso es lo que está sucediendo en el país, que se salvó el país del castrochavismo. Y ese es el momento político. 12 millones de colombianos el 27 de junio son estas elecciones. Bueno, yo no tengo expectativas frente al tema, frente a lo que pasó hace 2 años con la consulta, el plebiscito por la del 2 de octubre. El 2 de octubre del 2016. Ahora vamos otra vez a las 1, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, eso es una forma de decir, bueno, hay que generar cambios para esta democracia en el país suramericano. Bien, bueno, así entonces repasamos y ampliamos un poquito lo que habíamos hablado de Colombia, donde la noticia, digamos, más importante es que sigue siendo tierra de nadie, y el gobierno y las fuerzas de seguridad siguen sin ocuparse de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ¿no? Los líderes sociales son amenazados, acribillados y bueno, me parece que el estado de indefensión en el que están viviendo en los territorios, fundamentalmente, los colombianos, es angustiante, ¿no? Hemos visto cómo atacaban a los indígenas, a la comunidad afrocolombiana, a los trabajadores campesinos, o sea, todos los sectores están siendo masacrados. Esperemos que esto no pase en ningún otro lado, ¿no? Ahora que están queriendo llevar suerte de modelo del Plan Colombia a otros países, esperemos que no importemos ese descontrol de las fuerzas de seguridad, aunque ya con lo que nos está mostrando la señora Patricia Bullrich aquí en la Argentina, es como para que estemos alertas, ¿no? Preocupante, porque el nuevo gobierno, Iván Duque acaba de probar otra vez el glifosato y la fumigación en el campo colombiano. Y para terminar, la última noticia en Colombia es que se eligió el nuevo Contralor, el Contralor de la República de Colombia. Es un ente, entre comillas, que debe ser veeduría al una Estado. Suerte de oficina anticorrupción, ¿no? Para pensarlo como funciona en la Argentina, o debería funcionar en la Argentina. Y si es una democracia, debería estar en manos de la oposición, de pronto, para hacer un equilibrio. Sí, un contrapeso. Un contrapeso. Pero habían varias candidaturas. En la candidatura del uribismo era Laforí, el candidato del uribismo, que no había tenido experiencia, que era muy corrupto, tenía investigaciones, tenía vínculos con el Estado. Perdió el candidato 1 del uribismo, pero ganó el candidato 2 del uribismo, que se llama el señor Córdoba, no recuerdo el nombre, pero también muy cercano a la coalición Santismo-Uribismo, porque es aliado del señor Germán Vargas Lleras, que era vicepresidente de Juan Manuel Santos, nuevo contralor del país.
Bien, y así llegamos entonces al final de nuestro repaso. Nos queda una patadita, ahí se va el señor operador a tirarnos la cortina desde allá. Muchas gracias, Edison, y ya entramos en lo que va a ser el final del programa. No sé si te queda alguna cosita que quieras comentar. No, me quedé pensando en Colombia. La verdad que me da mucha tristeza, ¿no? Yo lo cargo a Edison todo el tiempo, pero es un país que yo le tengo mucho cariño, Colombia, en realidad. Tengo buena parte de mi historia que tiene que ver con Colombia, entonces, nada, la verdad que me da bastante tristeza todo lo que pasa ahí. Que me levanta el alma. Sos la patata que me levanta el alma lejos. Bien, y aprovecho, porque la verdad hay pocas oportunidades de hablar de una suerte de patada cuando hablamos de Afganistán. En razón de la celebración de la festividad musulmana de Eid al-Adha, se declaró un alto al fuego provisional en Afganistán, una decisión que fue celebrada por la comunidad internacional a través de declaraciones de, por ejemplo, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, la UNAMA. Es importante aprovechar todas las oportunidades para lograr un final negociado del conflicto para que todos los afganos puedan disfrutar de la vida en paz que tan desesperadamente desean y necesitan, dijo Tadamichi Yamamoto, representante especial del secretario general de Naciones Unidas en Afganistán. No les voy a hacer el chiste fácil de que es italiano porque no me lo van a creer. En referencia a la fiesta que comienza el día de hoy en todos los países de credo musulmán. Durante los primeros 6 meses del año, 1.692 civiles murieron a causa de este conflicto. 130 escuelas fueron atacadas y 2 centros sanitarios destruidos por completo, en lo que significa el mayor número de fallecimientos en la última década. También los ataques contra los trabajadores humanitarios convierte a Afganistán en uno de los lugares más peligrosos del mundo para realizar este tipo de labores, con 23 trabajadores asesinados en lo que va del año, 37 heridos y 74 secuestrados. Los recientes ataques ocurridos contra hospitales y centros sanitarios muestran una nueva preocupante tendencia en el país. Se calcula que 2 millones de afganos no pudieron acceder a la salud en el último año por estos ataques, pero dijeron que basta de dispararse, ¿no? Es un alto fuego con reservas y con todas esas cosas que tienen, pero lo importante es que paren. O sea, cada día que no se disparan, que no se tiran bombas en Afganistán, son un montón de vidas que se salvan. Ese es el nivel de violencia en el que está sumido este país, que por supuesto recibió la democracia como un regalo venido de los Estados Unidos. Sí, bueno. Yo estaba pensando en otro país que tiene la democracia también como un regalo de Estados Unidos, México, ¿no? Que los números son mucho mayores y no tiene un conflicto armado en teoría. No tienen talibanes, digamos. No tienen talibanes, no. Esperemos que Obrador pueda con eso ahora. Eso, sí, desde aquí mandamos un saludo y un cargamento de coraje para que López Obrador pueda llevar adelante algunas de las propuestas. Ya no pido que cumpla con todo el programa, porque sería realmente la revolución, habría que levantarle monumentos, pero con que empiece a poder cimentar un poquito una cultura distinta en México, la verdad que estaríamos ocupándonos de uno de los lugares más sangrientos del planeta y que se merece realmente por historia, por cultura, por las cosas grandiosas que dio al mundo México, estar en otra situación, ¿no? Sí, con un poquito de democracia que haya, un poquito de institucionalidad. Que baje, por supuesto, el nivel de asesinatos que hay en México. Ya creo que estamos todos hechos, ¿no? Con que independencia política, o sea, alguna independencia política de Estados Unidos, ni siquiera 100%, pero digamos, más o menos una independencia operativa. Sí. Ya estaría muy bien lo de López Obrador.
creo que hay mucha ilusión, ¿no? La verdad que yo tengo bastante menos ilusión que el resto, pero veo en muchos compañeros que hay muchísima ilusión sobre lo que pueda pasar en México. Ojalá que tengan razón ellos y no yo, que temo que sea otro, no sé, una Bachelet. Otro bluff. Sí, otro bluff más, me suena mucho a eso. Espero que no, espero que logren algunas, aunque sea alguna de estas cosas que nombramos. Eso, y espero que a los que nos han estado siguiendo por el Facebook Live, sobre todo, hayan podido disfrutar de algunos cambios, de algunas mejoritas que hemos ido probando en el día de hoy, que yo creo que van a ser de su agrado, porque vamos a ir incorporando pequeñas cositas aquí en Radio H que nos van a dar una vestimenta mucho más elegante, mucho más linda, y seguramente la comunicación con ustedes del otro lado va a ser mucho más intensa, mucho más sana y mucho más querible. La semana que viene estaremos aquí nuevamente trayéndoles este repaso de noticias internacionales con alguna entrevista siempre suculenta. Hoy nos quedó en realidad una entrevista que tenemos grabada con Alan Majaronian, se nos quedó afuera porque no nos dio el tiempo para tanta cosa, pero eso, siempre tenemos cositas preparadas para ir viendo aquellas cosas del mundo que tienen que ver con lo que vivimos en la Argentina. Será hasta la semana que viene, quédense que ahora viene Mutatis Mutandis, después Canciones con Fundamento, Hermosos Perdedores. La programación de Radio H sigue power, así que eso, quédense que ahora con el cierre del programa, que va a ser una cancioncita de un grupo que si no lo conocen lo tienen que conocer, Afrobeat con Antibalas. Muy bien, hasta el martes.